Tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos a esta noche de conferencias. Hoy vamos a tener las dos primeras ponencias, pero antes de eso, yo quiero pedirles que me permitan leer un pasaje de la Escritura y luego de eso vamos a cantar el Salmo 42. Lo que voy a leer está en el Salmo 113 y dice: Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones, Jehová, sobre los cielos, su gloria. Ponernos de pie para cantar. Voy a pedirles que inclinen sus rostros, por favor, y vamos a orar. Si quieren ponerse de pie, está bien. Pongámonos de pie para orar juntos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque es por tu gracia y misericordia que hoy podemos estar aquí juntos para cantar a tu nombre, para recordar quién eres tú, quiénes somos nosotros, Señor, para recordar cuánto te necesitamos y cuánto has mostrado tu favor para con nosotros, en darte a ti mismo, en permitirnos conocerte, al revelarte, Señor, a través de tu palabra. Y hoy queremos suplicarte, Señor, que nos permitas ponernos bajo la autoridad de tu palabra, que nos concedas alabarte en espíritu y en verdad, que nos concedas un corazón dispuesto para ser corregido, que nos concedas un corazón dispuesto a gozarnos en ti, que nos concedas, Señor, un corazón para dedicar un momento, Señor, a escuchar verdades necesarias para nuestro corazón, que nos es adorador de tu nombre. Señor, no podemos hacer esto solos. Por eso, que sea a través de tu Santo Espíritu, que nos permita alabarte en espíritu y en verdad. Cristo. Les animo a que en la página 38 busquemos el Salmo 42 y vamos a entonar en alabanza a nuestro Dios. Como suele por las fuentes de aguas el ciervo bramar, de ese modo Dios potente, mi alma quiere a ti clamar, mi alma tiene sed de Dios, y al Dios vivo alza su voz, cuando me veré presente, ya delante de mi Hacedor, van mis lágrimas de día y de noche siempre son, mientras muchos a porfía dicen: ¿dónde está tu Dios? Yo memoria siempre haré de esto y me acordaré sobre mí, alma mía, con tristeza derramaré el gran número pasando.
Pueden tomar asiento. Y voy a invitar a nuestro primer expositor de esta noche, el pastor Pablo Landazuri, a que pase al frente. Buenas noches, hermanos. Qué gusto estar aquí con ustedes. Bienvenidos sobre todo los que nos visitan de otros lugares y otras iglesias. Esperamos y oramos que estas conferencias sean de bendición y de edificación para ustedes. Permítanme hacer una breve oración, por favor, para empezar. Dios amado, te damos gracias por la obra tuya a través de la historia. Te agradecemos, Señor, por los hombres que has levantado, hombres que han buscado ser fieles y que a pesar de sus imperfecciones han sido usados por ti para la extensión de tu reino. Bendícenos mientras reflexionamos acerca de la obra de los reformadores y especialmente Juan Calvino. Señor, que la honra sea no primeramente para él, sino para ti. Señor, que tu nombre sea siempre glorificado. Perdona nuestros pecados, Señor, y debilidades. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tenemos 4 conferencias que vamos a dar, 2 este día, 2 el día de mañana, y todas tienen que ver con un tema en común, que es la teología reformada y las misiones. Esta primera charla tiene que ver, realmente es una introducción histórica a la acción misionera calvinista, vamos a decir. Hermanos, Fausto, hay un feedback acá, no sé si un silbidito ahí medio extraño. Perdón, entonces les decía, yo lo que planeo hacer es una especie de introducción histórica. ¿Soy yo? ¿Aló? Ahí creo que mejor sí. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, entonces, otra vez les decía, esta primera conferencia se va a centrar en una especie de resumen de la acción misionera calvinista desde una perspectiva un poco más histórica. Tiene un propósito especial, es de alguna manera defender la acción de Juan Calvino desde la perspectiva misionera. Para ustedes y para mí, yo creo que la mayoría de latinoamericanos sabemos, y tal vez este es un tema mundial, en el contexto evangélico latinoamericano en especial, la palabra calvinista tiene connotaciones negativas. Yo recuerdo, y hoy en la tarde hablábamos de eso también, muchos años atrás, cuando yo empezaba en los caminos del Señor, y específicamente en el cristianismo reformado, alguien me dijo claramente: los calvinistas no creen en las misiones ni en el evangelismo. De plano. Han pasado varios años, ahora ya soy pastor y hasta el día de hoy hay pastores evangélicos no reformados que han llegado a acusarnos de católicos romanos, seguidores de hombres, y de no hacer misiones ni evangelismo. Es verdad que los esfuerzos misioneros de los cristianos calvinistas pudieron en el pasado y hoy pueden ser mejores, pero estas acusaciones hacia los calvinistas son exageradas e injustas. Estas acusaciones hacia Juan Calvino en especial también son exageradas e injustas. Y espero mostrar en esta charla precisamente que las evidencias que tenemos demuestran que hay un desconocimiento histórico en el mundo evangélico acerca de la historia de Juan Calvino en específico y de la Reforma, y también definiciones
anacronistas con respecto a la misión. Voy a empezar hablando de uno de los principales contribuyentes en la promoción de esta visión negativa del calvinismo hacia las misiones. Su nombre es Gustav Warneck. Gustav Warneck, él vivió de 1834 a 1910. Él nació en Halle, Alemania, fue profesor de misiones de la universidad del mismo nombre y entre otras obras escribió la historia de las misiones protestantes en 1892. En esta obra, Warneck ofrece ácidas críticas dirigidas a la práctica misionera de los reformadores. Afirma que en la época de la Reforma la acción misionera fue simplemente inexistente. Sin embargo, él justifica la falta de acción por parte de los reformadores, a su juicio, ofreciendo algunas razones. Dos de ellas: uno, es que los protestantes no tenían un contacto directo con el paganismo en sus zonas de influencia, y dos, que los protestantes debían luchar con mucha energía contra el paganismo interno de la cristiandad de la época y contra el papismo, diría él, para sobrevivir y consolidarse. Son razones adecuadas. Irónicamente, Warneck acepta que, desde la perspectiva del trabajo interno, el protestantismo sí hizo misiones a una escala expansiva. Pero luego, y en la misma obra, él dice que quienes sí hicieron misiones, porque para él los protestantes no hicieron misiones, fueron los católicos romanos que se lanzaron al mar en búsqueda de nuevos territorios. Los españoles y los portugueses, quienes, dice Warneck, tampoco hubiesen permitido la presencia protestante en el mar o en los nuevos territorios conquistados por ellos. Bueno, este razonamiento un poco confuso parecería, sin embargo, indicar que para él el problema no radicó en la falta de deseo de los reformadores por hacer misiones, sino que fue un producto del contexto en el que se vivía. Y también tiene que ver con la definición de misiones, o de misión, mejor dicho, que para él tiene un sentido mucho más limitado, como vamos a ver. Otra vez, Warneck inmediatamente ataca lo que él mismo menciona. Un momento justifica el contexto en el que vivieron los reformadores, pero luego otra vez ataca su acción misionera o su teología misionera también. Warneck claramente menciona que su crítica no se centra en la imposibilidad contextual, sino, dice él, en la falta de lamento de los protestantes ante tal imposibilidad de acción misionera. Además, Warneck lamenta la falta de reconocimiento sobre la obligación misionera de parte de los reformadores. Warneck compara lo que considera una falta de acción misionera protestante con la masiva acción misionera de la época en la que él vivió, en un momento en donde el movimiento pietista fue muy agresivo en hacer misiones. Este punto entonces es importante. Warneck, como dije antes, juzga la acción misionera protestante desde un punto histórico muy distinto, lo que les lleva a comparar injustamente a dos movimientos en la manera de su accionar misionero. Pero su crítica no se queda ahí. Su principal crítica, más adelante, consiste en que a su juicio los reformadores tenían causas teológicas para no ser activos en las misiones. Allí él primero habla de Lutero y dice que para Lutero la Gran Comisión fue cumplida en el tiempo de los apóstoles y que ya no era mandatoria para la iglesia. Warneck critica a los defensores de Lutero también, porque a su juicio el trabajo de la reforma de la iglesia no debe ser considerado una obra misionera. Fíjense la definición estrecha de misión.
La misión para Barneck consiste en la actividad de enviar mensajeros a naciones no cristianas. Reformar una iglesia para Barneck no es misión. Insisto, Barneck trabaja con una definición estrecha de misiones. Sí acepta él que la reforma ayudó de manera importante, pero indirecta, a las misiones en muchas áreas, sobre todo recuperando el contenido de la predicación evangélica. Pero en general, ve en la exégesis de Lutero una tendencia a aplicar los versículos que hablan sobre misiones como eventos pasados, eventos cumplidos ya por los apóstoles. A su juicio, Lutero poco dijo de cara al futuro. Barneck acepta que en varios de sus escritos Lutero habla del plan misionero de Dios de llevar el evangelio a toda la tierra, pero a su juicio esto no tiene nada que ver con la misión. Suena extraño. Las razones para esta supuesta inactividad misionera en Lutero radicaban también en su visión escatológica. Él considera que Lutero pensaba que la segunda venida del Señor era inminente, que iba a venir mientras él estaba vivo. Pero bueno, no estamos hablando de Lutero, no es el fin de esta charla hablar de Lutero, pero sí seguir esa trayectoria, porque Barneck va a seguir hasta llegar a Calvino. Después de Lutero, entonces, viene Melanchthon dentro del luteranismo, a quien le reconoce con algunos matices. Uno muy importante fue su mención de que la misión debe hacerse a través de las autoridades civiles. De Bucero tuvo otra opinión, pero dice Barneck, pero tampoco hizo nada. Barneck cita a Bucero y argumenta que él pensaba que los cristianos no deben hacer nada, sino ocuparse de su propio trabajo y estación, como lo llamaban, y que Dios se iba a encargar de llevar el evangelio a otros lugares. Barneck acusa de lo mismo a Zwingli, que según él pensaba que un misionero tenía que estar llamado, de ser llamado por Dios para hacer misiones, pero por su propia cuenta. Así llega a Juan Calvino, a quien le acusa de seguir esencialmente la misma línea. En Calvino, Barneck no encuentra testimonio de la obligación misionera, dice él, y lo acusa de seguir la línea de Melanchthon, es decir, que el magisterio civil es la que debe introducir la verdadera religión. Finalmente, Barneck solo recomienda a un reformador, Adrianus Saravia, que vivió de 1532 a 1613, de Holanda, quien escribió sobre los oficios de la iglesia y afirmó que la gran comisión no paró con los apóstoles, sino que era una responsabilidad de la iglesia para siempre. Obviamente eso le gusta a Barneck. Pero no tenemos tiempo para comentar sobre todos los que han sido influenciados por la visión negativa con respecto a Calvino y las misiones, y en general los reformadores, pero vale la pena comentar sobre otro académico, el doctor Justo González, que tiene mucha influencia en la literatura en Latinoamérica. Justo González sigue casi de forma exacta la postura de Barneck, y lo muestro para ver cómo aparentemente esa influencia está ahí. González afirma, y estoy citándolo, los reformadores de las primeras generaciones justificaron con argumentos teológicos su falta de interés misionero, y por esta razón muchos de sus sucesores se sintieron obligados a tomar la misma posición. Más a detalle, por ejemplo, con respecto a Lutero, dice que llegó a afirmar que la comisión de ir por el mundo predicando el evangelio fue dada solamente a los apóstoles, y que los cristianos de hoy no tienen semejante mandamiento. Asimismo, menciona a Melanchthon, de quien afirma pensó igual que Lutero, con la salvedad de que las autoridades civiles deben ocuparse de la propagación del mensaje cristiano. Esta postura, acusa González, es la misma que Calvino. En otras palabras, esencialmente lo mismo que dijo Barneck.
Voy a moverme un poquito más. Y bueno, ahí surge la pregunta. ¿Es esto realmente cierto? ¿Realmente a Calvino no le importaba la cuestión misionera y no veía que la iglesia tenía algo que ver con la misión? ¿Es cierto que sufrió de una pasividad en tema de misiones? Bueno, la respuesta es esta. Y he escogido, les voy a hablar de dos autores. Uno es David Bosch. No lo recomiendo en todo. Él era medio bartiano en su cuestión de la escritura, así que tengan cuidado. Pero en su obra Misión en Transformación argumenta lo siguiente. Argumenta que las críticas hacia las misiones protestantes, han sido definitivamente exageradas. De ninguna manera hubo un espíritu pasivo en los reformadores, sino que ellos entendieron que su tarea principal era reformar la iglesia de su época. Otro gran artículo que encontré escrito por David Calhoun, que realmente hizo un excelente trabajo en este artículo, se llama Juan Calvino, ¿héroe misionero o un fracaso misionero? En este estudio, él argumenta que las estimaciones negativas al respecto de Juan Calvino y su actitud hacia las misiones están influenciadas por una idea preconcebida, producto de lo que algunos consideran una inconsistencia entre la doctrina de elección y las misiones y por una falta de definición de lo que son las misiones, tal como lo vimos con Warneck y Justo González. Con respecto a lo segundo, continúa Calhoun, dice que para los reformadores no había mayor distinción entre la obra reformadora y las misiones, porque para Calvino hacer misiones tenía que ver con la expansión del reino a través de la predicación del evangelio. Después de esta charla va a venir el doctor Ramírez y él va a hablar más enfáticamente, digamos, o específicamente de la teología misionera de Calvino. Warneck entonces comete el error de definir, y vamos a insistir en esta idea, de definir las misiones de una manera muy estrecha y por esa razón termina juzgando que la obra reformadora no tiene nada de misionero. Warneck considera que solo la acción de enviar personas lejos tiene que ver con las misiones. Sin embargo, su influencia está ahí. Y un montón de evangélicos tienen esa versión en sus cabezas. Con respecto a la acusación de que Calvino pensaba que la Gran Comisión se cumplió con los apóstoles, hay que señalar que Calvino nunca afirmó que la tarea misionera ya hubiese sido o que ya fue cumplida por los apóstoles. De hecho, Calvino consideraba que los apóstoles solo habían iniciado la labor de la extensión del reino de Dios por todo el mundo. En su comentario a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 9, dice así: los apóstoles ciertamente no viajaron por todo el mundo. De hecho, es probable que ninguno de los 12 pasara jamás por Europa. Y continúa la idea, tomando Miqueas 4.3, en su comentario a Miqueas 4.3. Y también tomando en cuenta su sermón en Deuteronomio 18, 9 al 15. El reino de Cristo solo comenzó en el mundo, cuando Dios ordenó que el evangelio fuera proclamado en todas partes. Y en este día, su curso aún no se ha completado. Por lo tanto, dice Calvino, la predicación del evangelio no está limitada en el tiempo, sino que debe llevarse a cabo hasta el fin del mundo. Clarísimo. ¿De dónde entonces, conviene preguntarnos, viene la postura de que Calvino favorecía la idea de que la Gran Comisión ya fue cumplida por los apóstoles? Calhoun otra vez ofrece algunas razones poderosas. En primer lugar, la respuesta parece venir de la posición de Calvino con respecto a la doctrina católico-romana de la sucesión apostólica. Su interpretación de Mateo 28, del 18 al 20, lo que conocemos como la Gran Comisión, en un sentido cobra un tono polémico contra Roma, en donde
él no negó la sucesión apostólica, sino que lo que negó, en términos de doctrina me refiero, no de personas, lo que él negaba era la pretensión romana a dicha sucesión. Porque, dice Calvino, nadie puede ser sucesor de los apóstoles a menos que utilice sus labores para Cristo en la predicación del Evangelio. Y Calvino decía, ustedes, católicos romanos, no están predicando el Evangelio. No tienen derecho, entonces, a llamarse sucesores. En segundo lugar, el temor a la irresponsabilidad y al desorden de los anabaptistas, un grupo radical en la época de la Reforma, por el uso que hacían del mandato de Cristo de ir a todas partes y predicar el Evangelio, también parece haber afectado la visión de Calvino sobre el apostolado, dado que Calvino defendía la necesidad, desde la eclesiología, la necesidad de tener los dones, un llamado y una ordenación adecuada. Por otro lado, es cierto que Calvino vio con buenos ojos la intervención de los magistrados en la misión. Eso es cierto. Una expansión política del poder protestante significaba para él la expansión del reino de Cristo en ese contexto, que no es en el que estamos hoy, por supuesto. En 1539 le escribe a Farel: si el elector de Sajonia puede inducirle al duque de Cleves a declararse por la religión reformada, ello engrandecerá grandemente, bueno, la traducción está un poco repetitiva, el reino de Cristo. Calvino sin duda reconoció la posibilidad de un gobierno cristiano que se encuentra junto con la Iglesia bajo el dominio de Dios y que tiene como la Iglesia la tarea de promocionar el reino de Dios o de promover el reino de Dios y su gloria. Para Calvino, tanto Iglesia como Estado debían cooperar en la extensión del gobierno de Cristo. Hay otras citas que creo que ya no es necesario que las leamos, pero el punto es claro. Calvino acepta el hecho de que el gobierno civil en su contexto podía ser, y no solo podía, debía ser usado para promover las misiones, pero eso no quería decir que solamente a través del Estado se tenía que hacer misiones. Movámonos ahora entonces ya hacia la acción misionera. Y vamos a hablar de dos ejemplos claros. Uno, el que tiene que ver con la plantación de iglesias en Francia y la provisión de pastores desde Ginebra, y el otro, las misiones en Brasil. A partir de 1555, el Concilio de Ginebra empieza a involucrarse en las misiones. El registro de la Compañía de Pastores menciona a 88 hombres enviados como misioneros desde Ginebra para servir en las iglesias hugonotas en Francia, los reformados de Francia. Entre 1555 y 1562 se estima que casi 100 ministros viajaron a diferentes destinos en todo el reino francés. En 1555 solo había 5 iglesias reformadas en Francia. Entre 1555 y el 62, algo menos de 100. Las misiones alcanzaron su punto álgido entre el 61 y el 62 con el envío de al menos 100 ministros desde Ginebra para predicar el Evangelio en Francia. Para el 62 el número de iglesias reformadas superaba las 2000. 2000 iglesias. Y el número total de miembros estimado dentro de estas iglesias ascendía al número de 2 millones de miembros. Casi el 10% de toda la población francesa en esa época. La mayoría de misioneros entonces fueron enviados a Francia, a diferentes regiones, pero no solo a Francia. Incluso fueron enviados al norte de Italia, fueron a Amberes, a Londres y bueno, como vamos a ver más adelante, a Brasil. Como ustedes conocen, en Ginebra, Calvino estableció la Academia de Ginebra, de donde salieron un sinnúmero de pastores formados que luego fueron enviados, como hemos mencionado, a diferentes lugares de la Europa
¿Cómo puede entonces, o podemos decir, que hubo pasividad misionera? Lo que sí podemos decir es que hubo un contexto que limitó o moldeó la acción misionera y que se expresó, en este caso, en este ejemplo, desde la formación pastoral. Pero de ninguna manera podemos decir que no hubo acción misionera, como dice Barneck y Justo González. Pasando a la historia de Brasil, ahí me voy a detener un poco más porque realmente es fascinante todo lo que pasa ahí. Resulta que esta es la historia. Los hugonotes franceses deciden realizar una expedición al Brasil dirigida por el almirante segundo Nicolás Durand Villagainon. Acuérdense de este nombre, Villagainon. Él vivió de 1510 a 1571 y fue auspiciada por el almirante Gaspard de Chatillon de Coligny. Él vivió de 1519 a 1572. Villagainon fue compañero de Juan Calvino cuando estudiaba en París, para después dedicarse a la vida militar. Además, él estaba interesado en involucrar a los hugonotes franceses en la expedición a Brasil. De acuerdo a Marc Lescarbot, Villagainon recibió el apoyo de Coligny. Coligny era uno de los líderes del movimiento reformado en Francia, debido a que Coligny, estaba buscando un lugar al cual trasladarse para adorar a Dios con libertad desde la perspectiva reformada, dada la persecución que los hugonotes estaban experimentando, que ya incluían la hoguera, la confiscación de bienes por parte del rey e incluso del parlamento. En otras palabras, el origen del viaje a Brasil tiene que ver con encontrar un lugar de refugio. Bueno, en 1555 se realiza el primer viaje con la aprobación y el apoyo financiero del rey Enrique II. Los tripulantes fueron prisioneros, o más bien cayeron presos, los tripulantes fueron efectivamente prisioneros en Francia, dado que no muchos quisieron unirse voluntariamente a la expedición. Junto a ellos, un grupo de hugonotes, un ex monje y varios soldados zarparon hacia Brasil, a donde llegaron el 10 de noviembre de 1555. Obviamente estamos hablando de Brasil, el Brasil actual. En esa época no existía el país Brasil como lo conocemos hoy por hoy. Específicamente ellos llegan a la ciudad de lo que hoy es Río de Janeiro y se instalan en una pequeña isla en donde construyeron un fuerte al que llamaron Coligny, precisamente. Pronto muchos se quejaron por las dificultades del trabajo que implicaba construir el fuerte, otros deseaban tener compañía femenina y otros deseaban tener mayor contacto con los indígenas de la zona. Villagainon, que es el nombre que les dije que no se olviden, suprimió el motín con fuerza. Además, solicitó a Coligny y a Calvino en Europa más colonizadores y pastores para discipular a la colonia y para evangelizar a los indígenas. Esto es tal vez lo que más nos interesa. Calvino y la iglesia de Ginebra reciben esa carta con agrado, con agradecimiento de hecho. Y el 25 de agosto de 1556 deciden que van a enviar a 11 artesanos, 2 pastores y a un líder de expedición. Los pastores fueron Pierre Richier y, mi francés es malo, estoy leyendo en español, Guillermo, le vamos a decir, Chartier, y el líder Philippe Dupont, amigo de Calvino y de Coligny. Al final, toda la expedición es de 300 personas. Salieron hacia Río de Janeiro, incluyendo también mujeres solteras para promover el matrimonio con otros colonizadores. Jóvenes también se convirtieron en intérpretes de los indígenas posteriormente, y estuvo otro joven, Jean de Lery,
estudiante de teología que escribió la historia del viaje. Gracias a él tenemos información al respecto. El barco llega en 1557. Tanto Deleri como Dupont se encontraron con un Villegagnon favorable a la fe reformada y a los perseguidos franceses y españoles. Inmediatamente se dirigieron a la iglesia, donde celebraron un servicio de acción de gracias, cantaron el quinto salmo. Richer, me parece que es, predicó sobre el Salmo 26. Villegagnon ordenó que hubiese un servicio diario con un sermón que no dure más de 1 hora. Los que son miembros de esta congregación les pido que pongan atención en ese hecho. Y también 2 sermones los domingos. El 21 de marzo los 2 ministros administraron también la comunión al modo reformado. Esta fue la primera comunión protestante en América. Después hubo también matrimonios celebrados. Todo iba aparentemente bien. Pero vean lo que sucede. Todo cambia cuando Villegagnon recibe cartas del cardenal de Lorena, exhortándolo a renunciar a las herejías calvinistas, a su juicio, y a volver a la verdadera religión romana. Jean Cointac, uno de los colonizadores, ya lo había hecho antes también. Convencido aparentemente, o tenía una profesión falsa reformada, y era realmente un católico romano, se había quejado con Villegagnon de varias cosas, y le termina convenciendo de que adopte la visión de la transustanciación en la cena, así como la inclusión de aceite, sal y saliva en el agua del bautismo. A la costumbre católica romana en algunos lugares. Afirmaba además que se le había prometido la jurisdicción episcopal sobre la colonia. En una primera comunión que él participó, respondió a las preguntas de los ministros de acuerdo a la doctrina bíblica, pero pronto se arrepintió de esa examinación y volvió a Villegagnon, quejándose de los ritos que él consideraba equivocados. Se quejó también de que el pan de la cena había sido hecho con maíz de los indígenas y que no era, pues, lo que él prefería según el rito católico romano. Pidió que se usara pan sin levadura en la comunión y que el bautismo se celebrara de acuerdo al rito católico romano. Además, él quería que el ministro oficiante usara vestiduras. Bueno, los ministros reformados se opusieron firmemente. Como Cointac sabía algo y tenía facilidad de palabra, pronto convenció más y más a Villegagnon, al punto que Villegagnon tomó ya acción. Se opuso entonces ya a la práctica reformada en todas las cuestiones litúrgicas, se metió en la política de la iglesia también en la colonia y envió entonces, y la iglesia, los ministros reformados enviaron a Chartier, o la iglesia envió a un ministro Chartier a Ginebra para presentar el caso y recibir consejo tras la traición de Villegagnon. Antes de que Chartier llegue a Ginebra, Villegagnon tomó control militar de la iglesia acusando a Calvino de hereje. Dupont y Richer no aceptaron su liderazgo por considerarlo un apóstata y amenazaron con irse de vuelta en el primer barco. Villegagnon trató de matar de hambre a los hugonotes que se opusieron. Dado que tenían alimento escondido, pudieron mantenerse y un grupo se fue a vivir con los indígenas tupinambos, con quienes tenían una buena relación.
Sin embargo, las cosas no eran fáciles. En el primer contacto que tuvieron con los indígenas, tuvieron una experiencia bastante fuerte. Los tupinambos eran caníbales y sus costumbres en general pues no eran precisamente un reflejo de la ley de Dios. Richier escribiría que él no veía en un inicio esperanza en ganarlos para Cristo después de tener esa experiencia. Pero con el tiempo, Richier fue cambiando de parecer. Llegó un punto en el que él dijo que dado que el Señor les había puesto en tal circunstancia, debían mantener la confianza de que esa tierra sería una posesión de Cristo. Deleri reportó que los hugonotes compartían directamente con los indios en búsqueda de ganarlos efectivamente para el Señor. En alguna ocasión oraron por los alimentos y ante su sorpresa se abrió una puerta para conversar y pudieron explicarles que sus oraciones eran para el Dios creador de todas las cosas, el que hizo al hombre a su imagen y semejanza, y que por esa razón no era buena idea comer carne humana. Al parecer ese intercambio generó al menos algún deseo de algunos indígenas de abandonar la práctica del canibalismo. En otra ocasión, Deleri cantó el Salmo 104, lo cual le dio la oportunidad de hablar sobre el Señor. Y cuando ellos le preguntaron sobre esta canción que le estaba cantando, Deleri pudo hablar aún más con ellos y hablar del Dios soberano. Alguien, aparentemente, según Deleri, de los indígenas, confesó que él había escuchado alguna vez sobre un Dios de la boca de otro hombre blanco. Este es un dato interesante. Deleri, por lo tanto, llegó a pensar que algún apóstol había estado en esas tierras en el pasado. Al final del día, los hugonotes estuvieron allí por más o menos 6 meses. No hay registro de conversiones, pero Deleri escribiría que él llegó a pensar que si Villegainón no los hubiese traicionado, hubiese habido fruto entre los indígenas. En enero de 1558 llega el barco Le Jacques, que podía llevar solamente 10 pasajeros de vuelta a Europa. Muy pocos sobrevivieron el viaje. De hecho, no todos pudieron embarcarse. Villegainón, con mucha crueldad, les negó darles permiso para irse, pero luego Dupont declaró que él se iba a ir incluso sin su permiso. Entonces él les dijo, bueno, les voy a dar permiso, pero con una condición: tienen que llevar un cofre cerrado. En este cofre cerrado había un papel, un documento que contenía acusaciones contra ellos, contra los hugonotes. Y ese cofre debía ser presentado al primer juez de Francia con el que entraran en contacto. En ese documento se le pedía a ese juez o a la persona que recibiría ese cofre que los declarara herejes y que los castigara con la hoguera. Ignorantes de ese plan, se embarcaron el 4 de enero de 1558 tras una estancia en Brasil al final del día de 10 meses. 5 tuvieron que regresar a Brasil en botes salvavidas. Los 5 que regresaron entonces para Brasil fueron recibidos otra vez por Villegainón, quien los aceptó con la condición de que no hablen de su religión. Pero él, sospechoso de ellos, los encarceló y les obligó a firmar una confesión de fe antes del juicio. Esa es la primera confesión de fe en tierras sudamericanas. La confesión de Guanabara, si no me equivoco. Tuvo 17 artículos y era muy parecida al catecismo ginebrino en algunas de sus respuestas. Sus firmantes fueron Jean du Bourdel, Matthew, mezclando inglés, ¿cómo será? Voy a leer literalmente en español: Matthew Verneuil y Pierre Bourdon, y André Lafont. Todos, a excepción de uno, fueron estrangulados y echados al mar. Solo Lafont se salvó porque Villegainón necesitaba un sastre,
y él era buen sastre. Otro grupo se escapó, se unió a los portugueses que estaban también ya conquistando y colonizando esas tierras. Cuando el barco llegó a Francia, el que hablábamos hace un rato, la caja sellada con la orden de Villehagnon fue entregada al juez del distrito de la provincia en la que desembarcaron, ignorando todo su contenido. En la providencia del Señor, fueron arrojados o llegaron a Francia a un lugar en donde el juez resultó ser favorable a los protestantes. Y entonces, en lugar de ejecutar esas órdenes traicioneras de Villehagnon, las ignoró y trató a estas personas con gran amabilidad. Villehagnon regresó a Francia en 1559. Los portugueses terminaron apoderándose de la colonia de Coligny en el 67. Villehagnon trató de hablar con Calvino, iba a decir, tuvo la desfachatez de tratar de hablar con Calvino, pero Calvino no le respondió. Una fuente dice que Villehagnon le planteó un debate público sobre las diferencias entre la teología reformada y la teología de la Iglesia romana con respecto a la cena del Señor. Pero insisto, Calvino no le respondió. Hermanos, a la luz de lo que hemos escuchado, podemos nosotros decir que Calvino, que la Iglesia de Ginebra y que los ministros que arriesgaron su vida lidiando con caníbales no tenían interés en las misiones o que eran pasivos en las misiones. Realmente es imposible. Hay muchas cosas por mejorar, hay muchas cosas que se pudieron hacer mejor. Hay una crítica válida también, de hecho, Warneck lo menciona, Cornelio Heigemann también en su libro lo menciona. Él dice que el viaje a Brasil no nació de un deseo misionero originalmente desde la iglesia, sino del deseo de establecer una colonia de protección. Y ellos dicen que ahí ven algo de colonialismo. Eso queda para otro ensayo que alguno de ustedes puede investigar para el próximo año. Pero centrándonos en el tema que nosotros estamos hablando hoy, creo que es muy claro que Warneck se equivocaba en sus acusaciones. Creo que Justo González se equivocó en sus acusaciones también. En conclusión, hermanos, esta examinación histórica de las misiones calvinistas, al menos en estos dos ejemplos, en Francia, en Brasil, revelan pues finalmente un contexto complejo. Estas críticas que califican a los calvinistas de indiferentes a las misiones pasan realmente por alto y no consideran lo que hemos dicho, el contexto histórico. Las críticas de Gustav Warneck han sido muy influyentes, pero honestamente no han sido justas. No logran realmente evidenciar el compromiso con las misiones y esfuerzos de los calvinistas. Bosch y Calhoun tienen la razón al ofrecer puntos de vista más adecuados, nos dan una luz con respecto al espíritu misionero reformador de los calvinistas. Y esto nos deja con esta gran tarea, ¿no?, de tener una comprensión histórica precisa. Y de nosotros, los que somos reformados, comprometernos también con difundir esto. Yo compartía hoy en la tarde con algunos hermanos que para generar este estudio, este documento, traté de leer bastantes cosas. Y hay un montón de material, sobre todo escrito por los 500 años, hace poquito, en donde se habla de Calvino en todas sus facetas.
pero muy poquitos hablan acerca de Calvino y las misiones. Nuestra gran tarea, me parece a mí, es la de difundir esto. Y no solo difundirlo académicamente, sino también nosotros vivir esto. Como seguidores precisamente de lo que estamos defendiendo, tenemos que ser realmente voy a decir ejemplo, pero no somos ejemplo realmente, pero debemos estar muy comprometidos. Que nuestro celo por defender nuestra fe y nuestra tradición se exprese realmente también en nuestro accionar. Si alguien tiene razones para ser misionero y para buscar al perdido, somos nosotros, que entendemos que la gracia de Dios finalmente es la razón por la que nosotros somos cristianos y estamos unidos a nuestro Salvador. Que el Señor pues nos ayude en ese propósito. Muchas gracias.